buenas jugones, jugonas, bienvenidos un día más al canal de juegos de mesa en Echete Video and Board Gamer. Sabéis que en Echete Video and Board Gamer es canal Berkami y apoyamos a los proyectos que salen a través de esta plataforma, aquellos que nos parecen interesantes y aquellos que los creadores contactan con nosotros para que los demos a conocer. Tenemos un nuevo proyecto de nuestros amigos en Peu de Joc Editions, que son carters en catalán. La segunda edición, podríamos decir, la primera edición española, pero es la segunda edición del juego, ya que es un juego que viene de Chile, de la editorial Caracol Juegos de Mesa. Y aquí tenemos una versión prototipo. Yo me imagino que la versión definitiva distará poco de esta versión, pero bueno, lo tenemos por aquí. Carteros es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de los 8 años y partidas muy rapiditas, entre 15 y 30 minutos, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, cambiamos el encuadre para ver más de cerca este prototipo. Recordad que es una versión prototipo, no representa ni el diseño final ni la calidad final, pero vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Cambiamos el encuadre para verlo un poquito más de cerca. Muy bien, jugones, jugonas, pues bueno, vamos a proceder al desencajado. Fijaros, la caja es chiquitina. Yo me imagino que la caja definitiva, me imagino que si no es esta, va a diferir muy poquito, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un poquito de información. Juego de Chile, juego chileno, porque viene de la editorial Caracol. Y bueno, vamos a proceder a la apertura, vamos a sacarle el precinto. Y vamos a ver cuál es el contenido de este Carteros de Peu de Joc Ediciones. Muy bien, lo primero que nos encontramos es el manual de reglas. Vale, la verdad es que muy chulo. Las letras, la verdad es que viene chiquitín, pero bueno, es que el tamaño tanto de la caja como del manual es chiquitillo. Y la verdad es que está bien. Muy guay, muy ilustrado. A mí personalmente me encanta que se ilustren bien los juegos, que los manuales. Perfectamente explicado todas las cartas, al igual que hicieron con mi Comic Cons, que explican cada carta. Es algo que está muy guay. Y bueno, ya veis que el manual viene en 4 páginas, ¿de acuerdo? No debe ser un juego excesivamente difícil. Lo siguiente que nos encontramos, bueno, fijaros que viene el espacio perfectamente optimizado. Lo cual puede resultar un problema si quieres enfundar las cartas. Yo no sé, ya os digo, no me hagáis mucho caso que no representa la calidad final del juego, ni de la caja ni de la cuna. Pero bueno, hay que tener en cuenta si os gusta enfundar las cartas. La verdad es que la caja la veo justita, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo me imagino esto, si lo enfundáis, este macito aquí quizás tenga un poquito más de holgura. Este panel se puede mover y no hay excesivamente profundidad. Por tanto, vienen un montón de cartas, eso sí. No sé si dice aquí cuántas cartas vienen. 120 cartas, vienen un montón de cartas, ¿vale? La verdad es que la caja es justita, sobre todo si lo queréis enfundar. Bueno, pues tenemos 2 macitos de cartas. Voy a dejar para el final los meeples. ¡Qué chula la cuna! La verdad es que la cuna está chula. Viene muy finito el cartón, al igual que ocurría con mi Comic Cons, que a mí personalmente mi copia de mi Comic Cons llegó la cuna bastante deteriorada. Y bueno, muy chula la cuna con el dibujo, el diseño de las cartas, para que la veáis de cerca. Y aquí en el centro los meeples, que lo voy a dejar para lo último porque es lo que más me gusta de los juegos de Peu de Joc Editions. Vale, pues vamos a ver los macitos de cartas. Vienen con retractilado, pero bueno, ya os digo que es una versión prototipo. No representará ni gramaje ni calidad finales. Bueno, fijaros que en el recorte se ve aquí como a ver, la típica máquina láser que quedan como bultitos, no. Y lo que es, ya os digo, gramaje y acabado no es el mismo. Bueno, pues por la parte del anverso de la carta de las cartas tenemos el dibujito este del buzón, tan característico aquí en España, que los buzones de correo son amarillos. Y bueno, tenemos por aquí cartas con diseños de, bueno, vemos aquí el carterito diseños de edificios. Por aquí el cartero corriendo, más edificios. Cartero corriendo, edificios, y vamos a darles la vuelta.
Y vamos a ver que por aquí vemos dos vecinos aquí asomados al balcón, unas botas de agua, un móvil con un GPS, un paquete, tanto recibimos paquetes aquí los canales que nos mandan las editoriales, las bicis, el perro aquí con un hueso, una carta, un símbolo de interrogación. Y bueno, la verdad es que el arte lo veo, el arte es chulo, no está nada mal, pero bueno, lo veo muy plano, ¿no? Quizás como, sí que es colorido, pero recuerda mucho a los típicos carteles de señales, ¿no? De circule por aquí o... lo veo muy plano, pero bueno, no está mal, ¿eh? Está divertido. Yo creo que le queda bien al juego, le queda bien. Bueno, aquí tenemos las diversas cartas, no sé lo que simbolizan porque no he leído todavía las reglas. Vale, vamos a dejar estas más cartas por aquí. Vamos a abrir el otro macito que es un poco más... Parece un poco más... Ah, no, pues más o menos parecen las mismas cartas. Vale. Eso sí, viene un montón, 120 cartas son un montonazo. Vale, por la parte de atrás seguimos teniendo pues un montón de edificios, más buzones de correos, edificios, carteros corriendo y más buzones y edificios, ¿vale? Y por el otro lado pues tenemos a más perritos, aquí tenemos a un vecino ahí en el balcón. ¡Ay, se nos nubla el día! Más vecinos y bueno, paquetes, cartas. Y bueno, este es el desencajado de carteros. Dejadme un huequito que le echo un vistazo a las reglas y vuelvo y os explico cómo preparar una... ¡Ay, no, todavía no! Falta enseñar lo que más me gusta a mí de los juegos de Peu de Joc, que son los meeples. Estos meeples tan chulos. Voy a dejar voy a dejar al mejor bailarín sin castañuelas. No voy a enseñaros los meeples. Los meeples oh, qué guapos, son chulísimos. Son chulísimos. Bueno, aquí tenemos los meeples de carteros, que son muy guays. Al igual que ocurría con mi Comic Cons, tenemos los meeples personalizados, muy guapos. Me parece que los fabrica la editorial Moon Games, que desde aquí les mando un saludo. También tenemos en el canal vídeos sobre productos suyos. Y bueno, fijaros qué pasada. Son meeples personalizados que vienen aquí con el dibujito de los carteros, por el anverso y también por el reverso. Fijaros que además diferencia perfectamente les pone aquí, por ejemplo, estos dos meeples tienen melenita. Yo me imagino que son niñas, que así chicas, carteras. Que Iris en el Smicomicons me lo hizo saber, que me estaba equivocando. A ver, yo me imagino que sí, porque aquí parece estos dos chicos tienen por la parte trasera el pelo más acabado redondo. Y bueno, me imagino que vienen dos carteros, el verde y el rojo son carteros. Y el naranja o el amarillo y el lila son carteras. Pues es algo que me encanta, la verdad. Son chiquitines, el tamaño es chiquitín, pero muy chulos, muy chulos. La verdad es que está muy guay. La cuna me gusta el diseño, pero tengo miedo que cuando llegue esto, con los movimientos y tal, que fue lo que me pasó a mí con el Mi Comic Cons, que me llegó la cuna rota cuando era una cosa una de las cosas más chulas del proyecto. Muy bien, pues ahora sí, dejadme un huequito que me lea las reglas y paso a explicaros cómo preparar una partida y cómo jugar a Carters, la primera edición en español. Y, por supuesto, pasaros por aquí arriba por la campaña para conseguirlo, porque seguro que va a ser una campaña exitosa. Muy bien, jugones, jugonas. El objetivo del juego en carteros es conseguir el mayor número de puntos y ser el primer cartero en repartir todos los paquetes, ¿de acuerdo? Voy a explicaros cómo preparar la partida. Lo primero que hay que hacer es separar los tres grandes mazos que tiene el juego, ¿de acuerdo? Como habéis visto en el unboxing, en el desencajado, tenemos tres tipos de mazos. Y viene por la parte de atrás del anverso de las cartas, lo tenemos. En primer lugar, tenemos el mazo de correos. Este es el que está simbolizado por el buzón. En segundo lugar tenemos el mazo de casas. Y en tercer lugar tenemos el mazo de acciones, ¿de acuerdo? Estas son los tres mazos. Pues bueno, sencillito, separar los tres mazos y prepararlos.
Muy bien, estos mazos se barajan por separado y se colocan al alcance de todos los jugadores. En primer lugar, vamos a empezar formando el barrio, que es, entre comillas, el tablero por el que nos moveremos. Esto es una cosa que me gusta mucho de los juegos de Emperio de Yox, porque al igual que pasaba con Micomicons, hace que el juego sea muy visual, ¿de acuerdo? Es muy bonito a la vista. Para formar el barrio por el cual nos moveremos, una vez barajado el mazo de cartas, tendremos que hacer una cuadrícula formada por 3 columnas de 4 alturas. Y esto se considera el barrio por el cual nosotros tenemos que ir repartiendo nuestro correo, ¿de acuerdo? Dice que el mazo de cartas se coloque sobre el barrio, ¿vale? Para que luego, según vayamos descubriendo cartas, podamos ir colocando nuevas. Muy bien, lo siguiente que debemos hacer es repartir a cada jugador 5 cartas de correo, ¿de acuerdo? Y además, 2 cartas de acción a cada jugador. Esto conformará la mano inicial de los jugadores. Muy bien, una vez repartidas las cartas de la mano inicial de los jugadores, dejamos el mazo de correo a un lado y el mazo de acciones dice que lo colguemos en el mismo lado debajo de las otras, ¿de acuerdo? Supongo que hay espacio de sobra, lo dejaré por aquí. Muy bien, pues ya tenemos preparada la partida a carteros. Ahora vamos a ver cómo jugar a este juego. Lo primero es decidir cuál será el jugador inicial. Según las instrucciones marca que debe ser el cartero más joven. Y una vez elegido el cartero más joven, se seguirá jugando en el orden correspondiente a las agujas del reloj. Muy bien, jugones. En carteros, en cada turno de juego, el jugador puede hacer hasta 3 acciones de 5 que tenemos disponibles, o bien repetir alguna de ellas. Como he dicho, tenemos 5 posibilidades de acción en carteros. La primera es moverse, la segunda, entregar correspondencia, robar una carta de acción, usar una carta de acción, o bien descartar y reemplazar una carta de acción. Vamos a pasar a explicar en profundidad cada una de estas cosas. Muy bien, jugones, vamos a pasar a explicar la primera acción disponible que tenemos, que es moverse. Al inicio del juego, todos los jugadores deben de colocar su peoncito, su meeple, en correos, ¿de acuerdo? Correos puede estar perfectamente simbolizado por el buzón, donde se supone que inician todos los jugadores, y tenemos ahí el buzón donde estamos llenando nuestras cartas que tenemos que repartir por el barrio. Perfecto, pues la acción de movimiento consiste en entrar en el barrio. Para entrar en el barrio debemos entrar por una de las 4 cartas de las esquinas, ¿de acuerdo? Podríamos entrar por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Y la acción consiste en moverse en línea recta. Un número que no tiene por qué estar limitado, ¿de acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, podía entrar aquí y moverme en línea recta hasta aquí, si quiero. O moverme en línea recta hasta aquí. Lo que no está permitido en una misma acción de movimiento es cambiar de dirección, ¿de acuerdo? Yo no podría, por ejemplo, con una acción de movimiento hacer esto, ¿de acuerdo? Para ello debería de gastar 2 acciones de movimiento. O sea, debería empezar aquí, moverme hasta aquí y moverme hasta aquí utilizando 2 acciones de movimiento diferentes. Muy bien, jugones, la segunda opción que tenemos disponible para hacer es, una vez nos hayamos colocado en la carta que queramos, en la casa que queramos, podemos entregar correspondencia. Para ello simplemente tenemos que darle la vuelta a la carta en la que nos encontramos. Vamos a poner que yo quiero entregar correspondencia en esta carta. Vale. Pues ahora voy a explicaros las posibilidades que tiene de entregar correspondencia. Muy bien, no hemos tenido suerte en nuestra primera entrega y nos ha salido la carta de perdido, ¿de acuerdo? El jugador, en este caso, nos hemos perdido y debemos mover nuestro meeple a correos y salir del barrio. Para volver al barrio deberemos de gastar otra acción. Una vez volteadas las cartas de correos, estas se descartan y se colocaría una nueva carta en el barrio. Puede darse el caso que salga esta otra carta. Esta otra carta sería carta recibida. El jugador entrega la carta o paquete a su destinatario. Entonces, cogeríamos cualquier carta o paquete que tuviéramos en nuestra mano y se lo entregaríamos al destinatario. Por tanto, ya constaría en nuestra zona de juego como carta entregada, ¿de acuerdo? Y esta la podríamos poner en nuestra mesa y ya constaría como una de nuestras cartas entregadas. Muy bien, podríamos tener aún más suerte y que nos saliera la carta de entrega doble, ¿de acuerdo? Hemos encontrado
dos vecinos a los cuales llegaba su carta o paquete a los dos, entonces podríamos entregar hasta dos cartas que tuviéramos, dos cartas o paquetes que tuviéramos en nuestra mano, ¿de acuerdo? O podríamos entregar dos cartas si tuviéramos dos paquetes, o podríamos hacer una entrega mixta de una carta y un paquete. Eso sí, tened en cuenta que si os sale esta carta y solo disponéis en mano de un solo paquete o una sola carta, perderíais la oportunidad de entregar esa carta y habríais perdido la buena suerte de que os haya salido esta carta. Se ha acabado la buena suerte y ahora la siguiente carta que nos podemos encontrar es la de Perro Furioso, el gran amigo de los carteros. La verdad es que existe esa leyenda de que los perros y los carteros se llevan mal. Y bueno, pues, ¿qué ocurre con el perro? El perro furioso, lo que ocurre es que el jugador gasta todas las acciones que le quedan en huir, ¿es de acuerdo? Es decir, si nos quedan algunas acciones disponibles en ese turno, las utilizamos para huir. Y si no te quedan acciones, el jugador se descarta de una carta de correos de la mano de su elección. Entiendo que en la huida el perro le pega un bocado ahí a la bolsa de las cartas y se come una de las cartas y le obliga a huir. De manera que haríamos lo mismo, descartaríamos ya esta carta de casa y colocaríamos una nueva del mazo. Y por último, la última opción que nos podemos encontrar es un cambio de dirección, ¿de acuerdo? Sería esta otra carta. Simboliza que la persona para la que llevamos una carta ha cambiado su dirección y por tanto nos veremos obligados a coger de nuestra mano una carta y descartarla, ¿de acuerdo? En el mazo de descartes, en la zona de descartes de correos. Y pues bueno, pues terminaríamos aquí. Esta carta también se descartaría y pondríamos una nueva carta en el mazo. El juego acaba en el momento en el que un jugador consigue entregar 10 cartas. Al principio de la partida se entregaban 5 cartas de correo. Entonces, en el momento en el que un jugador ha entregado esas primeras 5 cartas de correo, debería desgastar una acción de movimiento en volver a correos y llenar su bolsa con otras 5 cartas. Tened en cuenta que en mano solo se puede tener un máximo de 5 cartas de correo, ¿de acuerdo? No se pueden tener más de 5 cartas de correo. Una vez haya repuesto su bolsa con las cartas, recordad que como máximo puede llevar hasta 5, el cartero podrá volver a entrar al barrio por cualquiera de las calles. Muy bien, jugones, jugonas, pues estos son las dos primeras acciones básicas que se pueden hacer, que ya os he explicado, es mover o entregar. A partir de ahora empiezan las cosas que podemos hacer con acciones, ¿de acuerdo? Recordad que teníamos inicialmente 2 acciones en nuestra mano y a partir de ahora voy a explicar las 3 opciones que tenemos de hacer con cartas de acción. La primera opción que podemos hacer con las cartas de acción es robar una carta de acción. Podemos robar hasta tener como máximo 3 en mano, ¿de acuerdo? Recordad que podemos hacer cada turno 3 acciones. Si nosotros, por ejemplo, cuando iniciáramos nuestro turno, no dispusiéramos en mano de ninguna carta de acción, podríamos robar hasta 3 cartas, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Recordad siempre que el máximo de cartas de acción en mano es 3. Lo segundo que podemos hacer es utilizar una carta de acción. Eso voy a pasar a explicaroslo al final, cuando os explique ya cada carta y su función, ¿de acuerdo? Pero es nuestra segunda opción que podemos hacer con una carta de acción. Y en tercer lugar, lo que podemos hacer es descartar una carta de acción y cambiarla por otra. Es decir, tanto si tenemos una o dos cartas que nos interesa cambiar, pues podríamos utilizando una sola acción, pues descartar una carta y robar otra, ¿de acuerdo? Eso sería otra opción disponible con las cartas de acción. Muy bien, jugones, jugonas, las cartas de acción te darán ventajas y forman lo que a mí personalmente más me gusta de este juego, que es la chicha y la interacción entre jugadores. Voy a pasar a explicaroslas una por una para que veáis cómo funcionan. La primera carta de acción disponible es la carta de hueso. Como veis, nos sirve para hacernos amigos de los perros y utilizarla cuando nos encuentremos al perro rabioso, ¿de acuerdo?
podremos hacer todas las acciones que nos quedan en ese turno. Y de esa manera descartamos la carta de edificio y podremos seguir nuestro turno sin problema. La siguiente carta que tenemos es la carta de bicicleta. Es una carta bastante chula y que nos da una ventaja bastante grande. La ventaja consiste en que podemos hacer entregas en 3 casas que se encuentren adyacentes, ¿de acuerdo? Podríamos hacer 3 así, otras así. Eso siempre, recordad, en línea recta, ¿de acuerdo? Lo bueno de esta carta además es que ignoramos las cosas negativas que nos puedan salir en el turno, ¿de acuerdo? Si nos sale un perro, se supone que vamos tan rápido que huimos y no tenemos ningún problema. La única limitación que tenemos con la bicicleta es que no podremos pasar por una zona que se encuentre inundada. Luego os explicaré cómo funciona la inundación. La siguiente acción que tenemos disponible es la carta de viento. Esta es una carta bastante chunguilla, negativa, de interacción, digamos, de interacción negativa, ya que lanzamos esta carta contra los jugadores y afecta a todos los carteros que se encuentren en la misma calle, ¿vale? Nosotros decidimos a qué calle de la cuadrícula elegir. Podemos decidir que afecte a toda una fila o que afecte a toda una columna, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, fuera otro jugador que no fuera ninguno de estos dos y yo echara esta carta en esta calle, afectaría por igual tanto a este jugador como a este. El efecto negativo que provoca esta carta es que eliges una de las cartas de correo en la mano de esos jugadores, ¿de acuerdo? A los que afecte, y el jugador se descarta de esa carta que va al mazo de descartes de correo, ¿de acuerdo? O sea, iría al mazo de descartes y ya no podría entregar esa carta en esa partida. Ahora viene la carta de lluvia. Es una de las cartas más chungas, con más interacción negativa de todas, ya que las personas que una vez que tú tiras esta carta, haces que todos los jugadores, menos tú, se deshagan de todas las cartas de su mano, excepto quien usa la acción o quien esté momento se encuentra en correos, ¿de acuerdo? Si alguien cuando tú echas esta carta se encuentra en correos, no. Pero si se encuentra en cualquier zona del barrio, simboliza que le ha pillado, le ha sorprendido a esos carteros, le ha sorprendido la lluvia y le ha estropeado todas las cartas que llevaban en mano y por tanto tienen que descartarlas. Además, la lluvia deja inundada una zona que equivale a 4 casas elegida por la persona que tira esta carta. Es decir, yo podría colocar esta carta donde yo quisiera del tablero, ¿de acuerdo? Y esas 4 casas se considerarían que están inundadas. En el barrio se ha inundado esa zona y no podemos pasar por ella a no ser que tengamos una carta que luego os voy a enseñar. La siguiente carta que tenemos disponible es las botas de agua. Las botas de agua nosotros nos las colocamos y las ponemos en nuestra zona. Ignoramos los efectos de la lluvia en las zonas inundadas y dura hasta que acabe la inundación. Es decir, nosotros una vez nos las coloquemos, están disponibles, las tenemos colocadas en nuestro inventario y nosotros podemos movernos sin problema por las zonas inundadas. Eso sí, en el momento en el que la carta de inundación se descarte, por algún motivo, nosotros debemos deshacernos de nuestras botas de agua. La siguiente carta de acción que tenemos disponible y que también está relacionada con la carta de lluvia es la carta de paraguas, ¿de acuerdo? Y dice, actívala poniéndotela encima de la mesa cuando empiece la lluvia e ignora los efectos de la lluvia, ¿de acuerdo? Cuando alguien saque una carta de lluvia, pues tú te la pones encima de la mesa y anulas los efectos de lluvia. ¿Yo qué entiendo con esto? Le he preguntado a Víctor de Empleo de York que me lo confirme. Si no, os lo pondré por aquí arriba superpuesto, porque no me ha contestado todavía. Yo me imagino que lo que hace es que anule el efecto de carta sobre la persona que utiliza esta carta. Me imagino que al resto de jugadores sí les afecta. Y no sé si con ella puedes anular la inundación de ciertas zonas, ya que dice que anula los efectos. La inundación es uno de los efectos de la carta de lluvia, así que no sé si también la anula la inundación o no. Lo que sí que tengo claro es que el jugador que la utiliza pues evita tener que descartarse de todas sus cartas, ya que al llevaba paraguas, iba prevenido y no se le mojan las cartas y los paquetes que lleva en ese momento. Muy bien, jugadores, la siguiente carta disponible que tenemos es la carta de día soleado.
Esta carta también tiene que ver con la carta de lluvia, y lo que ocurre cuando sacamos esta carta es que se retiran de la mesa todas las cartas de lluvia, y fijaros que aquí abajo nos viene el iconito de los pies normales para recordarnos que si alguien tiene equipadas las botas de agua también debe descartárselas, ¿de acuerdo? Entonces, con la carta de día soleado eliminamos y descartamos la carta de acción de inundación y lluvia. Muy bien, jugones, jugonas. Y la última carta de acción que nos puede salir, que tenemos disponible en las cartas de acción, es la carta de GPS. La carta de GPS nos permite mirar dos cartas de casa colindantes a mi posición. Es decir, si yo estuviera aquí en el centro, podría mirar hasta dos cartas, cualquiera que estuvieran adyacentes a la carta donde yo me encuentro, ¿de acuerdo? Podría mirar estas dos o lo que sea. Eso sí, solo las podría mirar yo, las tendría que mirar y volver a dejarlas en el sitio, ¿de acuerdo? Así sabría que me voy a encontrar o no en esas ubicaciones. Y además esta carta tiene una restricción, que es que no se puede usar como última acción del turno. Muy bien, jugones, jugonas, pues este es Carteros. El final de la partida, como os he explicado antes, sobreviene en el momento en el cual un jugador entrega su décimo paquete o su décima carta. En el momento en que entrega su décima carta, acaba la partida. En ese momento, ese jugador, por haber terminado la partida, obtiene 3 puntos por ser el primero, y salvo que ese jugador sea el último del turno, el resto de jugadores terminarán el turno. Y se pasa automáticamente al recuento. Es súper sencillo. Si se entrega una carta, el valor que tiene es de 1 punto. Y si se entrega un paquete, el valor que se obtiene es de 2 puntos. ¿Veis? Aquí lo tenéis claramente indicado en la parte superior de la carta. Y ya está. El jugador que más puntos obtenga, teniendo en cuenta que al primero que consiga las 10 se le dan 3 puntos, es el que se ha alzado con la victoria. Así que es cierto que es muy probable que el primero que entregue los 10 sea el ganador, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Ya que puede darse el caso de que el primer jugador haya entregado 10 cartas que solo sean cartas, y algún otro jugador haya entregado 9 cartas y 9 envíos, de los cuales 4 o 5 sean paquetes. Puede ser, no es muy probable, pero puede darse el caso. Pues ya está, jugones, jugonas. Este ha sido Carteros. Si os parece, cambiamos el encuadre, recogemos un poquito y despedimos el vídeo. Muy bien, jugones, jugonas, pues este ha sido Carteros. Os animo a que os paséis por la campaña. Os dejaré por aquí arriba el enlace a la campaña, porque la verdad es que es un juego que me ha parecido bastante divertido. Lo más flojo que veo en este juego en sí es el apartado gráfico. Sabéis que me fijo mucho en el arte de los juegos y ya os digo, me parece un arte un poco plano. Me recordaba mucho a las típicas señales que hay con los personajes. La verdad es que son así, el cartero, ¿no? Está así como el típico cartel de indicación de por dónde ir y tal, pero bueno, al margen de esto, el arte creo que tampoco le queda mal, es divertido, el perro y tal están bien diseñados, y bueno, es lo que os digo, que donde lo veo más flojo. Pero la verdad es que el juego me encanta, lo que es el mecánicamente y sobre todo lo visual que es, ¿vale? Me gusta mucho que sea muy visual. Jugamos en el barrio, en esto también lo tengo que decir, por ejemplo, de mi Comic-Cons, que trabajábamos sobre ese camino, ¿no? Íbamos moviéndonos sobre ese camino, y los juegos que son visuales me gustan mucho, son mucho más bonitos, y los ves montados en mesa, ves a la persona jugando y te invitan a jugar, ¿de acuerdo? Es algo que valoro en los juegos. Otra cosa que valoro mucho en el juego es que es sencillito, es muy rápido. En base a normas y reglas es súper sencillito. Con 4 pinceladas aprendes a jugar. Aparte, las cartas están bien diseñadas, y enseguida, con 2 o 3 reglitas que tienen, enseguida las vinculas a la carta, ¿vale? No tiene reglas complicadas, ni en cuanto a cartas, ni en cuanto al juego. Es rápido de jugarlo, y es rápido también de aprender, ¿vale? Es muy sencillito de aprender. Así que son cosas que valoro mucho en el juego. Y que, bueno, otra cosa que viene en cajita pequeña, es muy portable. No sé si será el tamaño definitivo de la campaña, pero bueno, yo agradecería que fuera un pelín más grande para poder enfundar las
las cartas. En cuanto a componentes, tampoco podemos hablar mucho, porque recordad que es una versión prototipo. Eso sí, quiero remarcar que pese a ser la versión prototipo, los meeples son una auténtica pasada. Estoy enamorado de esos meeples que hace... que nos traen PewDieJox en sus juegos, la verdad, me encantan, y lo quiero resaltar porque pese a ser una versión prototipo, los meeples están súper bien. Las cartas, el tamaño es correcto, no tiene nada de otro mundo, y lo que digo, lo único, si la caja es el tamaño definitivo de la caja, yo agradecería que fuera un pelín más grande para poder enfundar las cartas y a aquellas personas que tenemos ese toque de enfundar los juegos, ¿no? Y sobre todo son juegos que vas a barajar mucho y que las cartas llevan cierta tralla, ¿no? Estaría bien poder enfundarlas. Pero al margen de eso, es un juego muy completo, me gusta muchísimo. Y nada, desearle todo lo mejor en la campaña. Muchísimas gracias por habernos hecho llegar esta versión prototipo para reseñárosla. Y nada, a tope con la campaña. Un recuerdo también para los chicos de Caracol Juegos de Mesa. Y nada, recordad que es un juego chileno, que está la edición en España y que creo que están haciendo muy bien las cosas para poder enviar a través del océano a todo el mundo, que a veces es complicado, ¿no? Hacer llegar los juegos al otro lado del charco. Y la verdad es que creo que se está haciendo un gran trabajo en este sentido. Así que sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, jugones!